Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de programación en C. Vamos a continuar con el tema de arreglos y en esta ocasión vamos a ver lo que son los arreglos de estructuras. Para este video ustedes ya tienen que tener conocimiento sobre lo que es una estructura. Yo no voy a profundizar en ese tema, pero sí les recordaré algunas cosas. Una estructura es un tipo de dato definido por el usuario. ¿Cómo la declaramos? Más bien, ¿cómo definimos una estructura? Una estructura se define mediante la palabra reservada struct, seguida del nombre que va a representar nuestra estructura. Abrimos llave y entre llaves vamos a declarar todas las variables que va a contener nuestra estructura. Como ya sabrán entonces, una estructura es un tipo de dato que contiene dentro otros tipos de datos primitivos o definidos con el usuario. Esto quiere decir que una estructura, además de tener los tipos primitivos como los que muestro acá, puede también tener otras estructuras dentro. Ok, ya sabemos cómo se declara una estructura. Declarar un arreglo de estructura se hace de la misma manera que se declara cualquier arreglo. ¿Y cómo declarábamos nuestros arreglos? Primero el tipo de datos que iba a contener ese arreglo, seguido del nombre con el que hacíamos referencia al arreglo y entre corchetes la cantidad de datos que va a almacenar el arreglo. Cantidad de datos que almacenará el arreglo. Entonces, en el caso de los arreglos de estructura se hace de la misma manera. Primero, colocando el tipo. En este caso, nuestro tipo es struct-empleado, porque estamos hablando de un tipo de dato estructura, y esa estructura es del tipo -empleado. Entonces, struct-empleado es nuestro tipo de dato. Luego, el nombre que va a tener nuestro arreglo, por ejemplo, empleados, y entre corchetes la cantidad de estructuras que va a contener nuestro arreglo, en este caso 3. ¿Para qué nos puede servir un arreglo de estructuras? Un arreglo de estructura nos puede servir, como pueden ver aquí, para almacenar en un solo bloque de memoria información sobre personas, sobre, por ejemplo, clientes, empleados, como muestro aquí, productos, etcétera. El tamaño que tiene una estructura es igual a la suma de los tamaños de todas sus variables. En este caso, esta estructura tiene 108 bytes. Cada char tiene un byte, recuerden, eso lo expliqué en el primer video. Un entero en esta computadora tiene 4 bytes y un float también tiene 4 bytes, con lo que suman 108 bytes. Y el tamaño del arreglo de tipo estructura sería igual al tamaño de la estructura multiplicado por el número de datos que contiene el arreglo. Si quieren comprobar el tamaño, pueden utilizar un print con %d, porque vamos a imprimir un entero que representará la cantidad de bytes que utiliza este arreglo, e imprimimos el tamaño. Para obtener el tamaño utilizamos la función sizeOf y luego el tamaño de la variable empleados. Estamos pidiendo el tamaño del arreglo que se llama empleados, que es un arreglo de 3 elementos del tipo estructura-empleado. Cuando imprimamos este, lo que obtenemos es 324 bytes, que sería 3 multiplicado por los 108 bytes que ocupa cada una de las estructuras. Esta estructura yo la tengo definida fuera del main, lo que la convierte en un tipo de dato global. La estructura puede ser declarada también dentro del main y puede ser declarada dentro de cualquier función. Siendo declarada como una estructura global, como un tipo de dato global, puede ser utilizada en cualquier parte del archivo main, cualquier parte del programa dentro del archivo main. ¿Cómo se define?
no solamente se define de esta manera, podemos hacerlo de otras maneras utilizando typedef. Typedef nos permite definir un tipo de dato. El typedef se usa de la siguiente manera. Citamos typedef, luego el tipo de dato y luego el nuevo nombre. El nuevo nombre que le vamos a dar al dato. Okay. Typedef, el tipo de dato es struct-empleado y el nuevo nombre con el que queremos llamarle es empleado en mayúscula. De esa manera yo estoy definiendo la palabra empleado como este tipo de dato. Así que ahora puedo hacer referencia a este tipo de datos citando esta palabra. Por lo que puedo sustituir esto y da exactamente igual que como lo tenía antes. Y esta no es la única manera en la que se puede declarar el tipo de dato estructura. También podemos hacerlo justo mientras se declara la estructura. Citamos el typedef aquí, antes de la palabra estructura, y antes de colocar el punto y coma para cerrar la estructura, colocamos el nuevo nombre que le queremos dar. Y esto ya no sería necesario. De esta manera yo estoy, además de declarando la estructura en esta parte, estoy declarando el tipo de dato empleado que hace referencia a una estructura del tipo _empleado. ¿Cómo registro elementos dentro de mi arreglo de estructuras y cómo los veo? Sencillamente, igual que con una estructura, combinado con lo que hacíamos con los arreglos normales, unidimensionales, bidimensionales, simplemente con subíndices. Por ejemplo, empleados, que es mi arreglo, tiene 3 elementos que van de 0 a 2. Eso ya lo hablamos en el primer video. El primer empleado es el empleado 0. El empleado 0, punto. Recuerden, con el punto podemos acceder a los elementos de una estructura. Luego de colocar el punto, este ID se llama codeblock, nos permite ver cuáles son los elementos que hay dentro de la estructura. En este caso son mi apellido, área, nombre, edad y salario. Pueden seleccionarlo de este menú o pueden escribirlo si ya los dominan. Por ejemplo, nombre. Algo que tengo que hacer aquí es que no podemos hacer una asignación de cadenas. Para eso necesitamos citar nuestra librería strings.h. He agregado la librería strings para copiar cadenas dentro de los campos que requieren cadena. Eso lo hacemos con la función strcpy para copiar cadena. Esta función lo que hace es copiar una cadena dentro de una variable de tipo arreglo de caracteres. Esta función funciona de esta manera: cadena 1, cadena 2. Lo que hace es copiar la cadena 2 dentro de la cadena 1. Eso es lo que haremos ahora. ¿Cómo entramos? Quiero registrar el nombre. Entonces, empleados 0. De esa manera estoy diciendo el empleado 1, punto, en el campo nombre, coma. Esto que tengo aquí es la cadena 1 y luego la cadena que quiero copiar dentro de ella. En este caso sería el nombre, por ejemplo, Alberto, y listo. Voy a copiar esta parte de código para repetirla, para registrar el apellido. Solo que ahora el campo del empleado 0 sería apellido. Y el apellido lo vamos a cambiar por Martínez.
Luego vamos a registrar otro campo que sea de tipo área, de tipo carácter, cadena de caracteres, es el área. Tenemos área y vamos a colocar que Alberto trabaja en administración. Seguido de eso, tenemos los campos enteros, edad, y el campo float, salario. Eso sí lo podemos asignar directamente. Tenemos empleados 0, asignarle, empleados 0, perdón, punto, en el campo edad, asignarle una edad, por ejemplo, 30. Y luego empleados 0, punto, en el campo salario, asignarle un salario, por ejemplo, $600. Punto y coma. Pueden agregarle información aquí a los campos. Salario en dólares. Edad en años, obviamente. Y bueno, todo lo demás es obvio. Y listo. Con esto ya habríamos registrado información dentro del primer elemento del arreglo empleados. ¿Cómo lo revisamos? De la misma manera. Con un print, vamos a citarlo, vamos a tratar de que salga ordenado. Por ejemplo, datos del empleado, un pkn para un salto de línea. Print, un pkt para una tabulación y colocamos nombre, 2 puntos, %s, %s. De esa manera, nombre, vamos a colocar el nombre y el apellido y luego de eso un salto de línea. Nombre, sencillamente empleados 0, punto nombre, coma para el siguiente elemento, empleados 0, porque sigue siendo el mismo empleado, punto apellido, punto y coma. Print, vamos a colocar la edad, sería con una tabulación nuevamente, edad igual %d, porque vamos a imprimir un entero, e imprimimos empleados 0, punto edad. Luego print y vamos a imprimir igual con tabulación el área igual, el área es una cadena de caracteres, entonces %s, una tabulación e imprimimos el salario, que es igual a un %f, y lo vamos a ir %.f para que lo imprima con solamente 2 decimales, coma. Entonces tenemos primero el área, empleados 0, punto, el área, coma, empleados 0, punto, el salario. Y con eso ya tendríamos que ver en pantalla la información de nuestro empleado. Vamos a comprobarlo. Y en efecto aquí tenemos todo lo que hemos registrado. Tenemos datos del empleado, el nombre, Alberto Martínez, la edad 30 años, el área es administración y el salario es de $600. Esto se puede mejorar todavía. Como pueden ver aquí, no me colocó el salto de línea que creía haber colocado, y es que no lo coloqué. Pueden colocar aquí un salto de línea entonces, pkn, justo después de la edad. Más cosas. Salario, luego de imprimir el salario puede agregarle la palabra dólares. Volvemos a correrlo. Y ahora sí, nombre, Alberto Martínez, edad 30 años, área, administración, salario, $600. Y ya se nos venía mejor. De igual manera, pueden rellenar los otros elementos de la estructura, serían el elemento 1 y el elemento 2. Si yo me pongo a seguir explicando cómo hacerlo de esta misma manera, pues se nos va a hacer muy extenso el video
y pues ya sería muy aburrido estar viendo un video tan largo. Creo que ustedes podrían hacerlo perfectamente como práctica. Para el próximo video les voy a enseñar cómo registrar los datos en un arreglo de estructura utilizando ciclos, igual que como se hacía con los arreglos con enteros, con float, en fin, con cualquier tipo de dato primitivo, como les mostré en el primer video sobre arreglos. Hasta entonces, nos vemos.